Consejo Nacional de la Mujer esta mañana donde claramente hubo dolor, pero también hay mucha esperanza de poder seguir trabajando en este tema y poder cambiar definitivamente esta realidad. ¿Quieres decir algo, Fabi? Bueno, sin ningún lugar a dudas es la segunda vez que el presidente de la Nación se reúne con familiares de víctimas y eso es muy importante para ellos y es importante también para toda la sociedad. Sin ningún lugar a dudas este tema es política de Estado, del presidente de nuestro gobierno y fundamentalmente a través de la presentación del plan, del primer plan nacional, es un antes y un después para la lucha contra la violencia de género en nuestro país. Buen día, Gonzalo Asís, de TN. Hoy se conocieron los datos de la encuesta nacional sobre violencia de género. El 99% de las mujeres que respondieron dijeron que al menos una vez fueron víctimas de un acoso. Y el 97% que al menos una vez fueron víctimas de un acoso en la vía pública, lo cual es aún más grave. Yo les quiero preguntar por uno de los principales exponentes de la violencia de género, que es la trata. Fabiana, lo hemos hablado muchas veces, y que está tan evidente en tantos lugares de la República Argentina, donde prácticamente a la luz del día, a la vista de todos, existen lugares donde se somete a mujeres al delito de la trata de personas. ¿Qué tiene pensado el Estado Nacional para erradicar esa práctica que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, es muy visible, muy palpable, y a veces también se lleva a cabo con mucha connivencia de autoridades policiales y de la justicia? Por un lado eso, y en segundo lugar preguntarle a la ministra Stanley por lo que se viene en términos del debate de la ley de emergencia social. Bueno, ¿qué es lo que espera el gobierno que salga al respecto? Algunos sectores del PJ manifestaron públicamente la voluntad de insistir con el proyecto anterior. Habla de trata y yo, Bueno, la realidad es que obviamente que hablamos mucho sobre este tema y la realidad es que este gobierno en la actualidad había una deuda muy grande que tenía que ver con la conformación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata, tal como obligaba la ley de trata. En este momento en Ushuaia se acaba de constituir por primera vez el Consejo Federal, que va a tener como misión generar un plan nacional de acción para combatir la trata en todas sus manifestaciones, con un plan integral similar al que es en violencia, pero en la temática trata. Y con respecto a la encuesta, que fue una excelente iniciativa de las periodistas de Ni Una Menos, un trabajo muy serio, marca claramente de qué forma las diferentes formas de violencia en que padecemos las mujeres que están contempladas en la ley y que ahora recientemente en la ley 26485 se le incorpora el acoso callejero, con lo cual claramente tenemos que hacer un cambio cultural para evitar que cualquier mujer, cualquier niña viva a lo largo de su vida todas las formas de violencia. En ese sentido, el Gobierno Nacional, tanto en el tema trata como en el tema violencia, tiene una decisión política de seguir profundizando y destinando los recursos necesarios para poder erradicar las diferentes formas de violencia. Bueno, respecto de la ley de emergencia social, como saben, venimos de varias mesas de diálogo con organizaciones sociales que fueron quienes impulsaron el proyecto, donde en una de las primeras reuniones quedó plasmado cuáles eran los puntos que a las organizaciones les interesaban resaltar, puntos en los que coincidimos, en la situación de emergencia, en la generación o creación del registro de trabajadores informales, en la creación de la comisión para tratar todo lo que tiene que ver con la economía popular y el salario social complementario, y de alguna manera buscar a través de esos puntos relevantes un proyecto que fuera lograble desde las organizaciones y desde el Estado Nacional. Eso fue lo que de alguna manera terminamos de consensuar el miércoles. Ese es el proyecto que ayer todas las organizaciones acercaron además a la Cámara de Diputados, y la verdad que yo apelo a la responsabilidad de los diputados opositores a un proyecto que está consensuado, que es asible, que está hablado, que nos llevó mucho tiempo de discusiones, pero donde el diálogo siempre primó y el diálogo nos permitió encontrar
este punto de consenso, con lo cual la verdad esperaría que sea el proyecto que se vote, ya está pedido en extraordinarias, y bueno, eso es todo. Buen día, soy Fernando Menéndez de Telefe. A la ministra quería consultarle en primer término si comparte estos números que señalaba recién el colega, 99% de las encuestadas asegura haber tenido alguna situación de violencia con su pareja en primer término, si esto coincide o no con los números que ustedes manejan oficialmente, y en segundo término, qué tipo de política en cuanto a la articulación con otras fuerzas, eventualmente a nivel nacional, provinciales y otros ministerios que pueden intervenir en este tipo de problemáticas, se ha ido desarrollando a lo largo de estos meses. Bueno, primero es una encuesta que se hace y cuando uno pregunta no cuestiona, digamos, a quien responde, con lo cual consideramos válida la encuesta y repudiamos además estos números, porque la verdad que no solo son alarmantes, sino que son repudiables y claramente entre todas las políticas que estamos trabajando con el Consejo tiene que ver con poder cambiar o revertir esta realidad. Y respecto de todo el trabajo con las otras fuerzas, con los otros ministerios, mucho fue planteado cuando presentamos el Plan Nacional de Violencia de Género. Es un plan que involucra a más de 50 organismos entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil, porque claramente la violencia no es parte de un solo ministerio, de un solo consejo, sino que justamente poder trabajar en erradicar la violencia habla de un compromiso de todos los organismos del Estado, la justicia, habla de la policía y todo lo que es capacitación en policía, de la educación, que es fundamental para pensar en poder revertir de una vez por todas esta situación, para educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en una cultura de igualdad, en una cultura donde se respeten los derechos de las mujeres, en la salud, digo, y así podría seguir enumerando, y estamos todos involucrados en este plan de lucha contra la violencia, para que las mujeres sepan además que pueden vivir una vida libre de violencia. Buenos días, soy Néstor Dip de C5N. La pregunta va dirigida a las dos. ¿Qué le dirían ustedes a una mujer que es víctima de violencia de género, como pasa en muchos casos, y que por diferentes circunstancias, fundamentalmente a veces los chicos o la parte económica, no puede salir de la propia casa, del encierro de la propia casa, conviviendo y estando con una persona violenta? Esas mujeres, en su inmensa mayoría, fundamentalmente en aquellos sectores más desprotegidos, son las que se sienten más desamparadas, porque sienten que no hay nadie que pueda llegar a resolverles un problema, porque no tienen a dónde ir, por un lado, y por otro lado tienen que enfrentar una situación con todo lo que genera esto familiarmente. Y desde una organización, ¿qué se le dice a una mujer que está pasando esto? Bueno, lo primero es decirle a las mujeres que no están solas, que estamos presentes como Estado y que hay muchas organizaciones que también acompañamos y con las que trabajamos, que apoyamos y acompañamos esta situación. Lo segundo es que no sientan ni miedo ni vergüenza, que son dos sentimientos muy fuertes que en muchos casos nos cuentan las víctimas que se animan a denunciar, que empiezan a sentir que el mismo agresor trata de provocar. Pero sobre todo, que pueden dejar esa situación donde nosotros vamos a acompañar desde la contención y acompañamiento psicológico, desde la contención y acompañamiento a través de abogados para poder llevar adelante si quieren denunciar y demás, desde los refugios o casas de medio camino para poder vivir, y también en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de ellas y poder tener recursos para después que esa vida, como vos decís, que en muchos casos sienten que no van a tener recursos, que no van a saber a dónde ir o que no van a saber cómo hacer para que sus hijos puedan crecer, nosotros estamos y tenemos los recursos para acompañarlas en todo ese proceso de haber dejado la violencia y también para que el día de mañana puedan generar sus propios recursos. Continuando con lo que decía la ministra, la realidad es que lo que además le decimos es que no está sola, que hay una línea que es la línea 144, que va a poderla escuchar, asistir, guiar y de alguna manera acompañar el proceso
a través de un equipo de seguimiento que hay dentro de la línea, que es una línea confidencial, que puede confiar y que fundamentalmente estamos para escucharla las 24 horas del día, los 365 días del año. Y con respecto al fortalecimiento dentro del plan, está la construcción de 36 hogares de protección integral y además toda una política de fortalecimiento y de acompañamiento de esa mujer hacia lograr la verdadera autonomía económica, que es en definitiva el paso fundamental para poder terminar con ese vínculo de violencia. Buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Consultarles, hablaban de la necesidad de un cambio cultural, pero ustedes mencionaban que hay muchos organismos que están trabajando en lo que es la política para luchar contra la violencia de género. ¿Qué pasa con las fuerzas policiales? ¿Qué ha pasado a lo largo de este año para que ese cambio cultural se vea reflejado en que justamente las autoridades policiales tomen las denuncias? En las cifras que va a dar a conocer hoy el colectivo Ni Una Menos, se habla de que muchas mujeres no son escuchadas al ser planteadas estas denuncias. ¿Qué ha cambiado y qué esperan ustedes que cambie? Bueno, fundamentalmente lo que ha cambiado es la decisión política y eso ya es un paso fundamental. Y lo que está incorporado dentro del plan y que ya se está empezando a implementar son las capacitaciones obligatorias a las fuerzas de seguridad. No solamente a las fuerzas de seguridad, sino a otras disciplinas. Pero fundamentalmente, otra de las modificaciones que se están planteando es la incorporación. Mientras se estudia en las escuelas de las diferentes fuerzas, va a estar incorporada la temática de derechos humanos desde una perspectiva de género y eso va a marcar un antes y un después. Claramente tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y nos estamos reuniendo a través de todo el trabajo que viene haciendo Carolina Stanley. Estamos logrando la adhesión de cada una de las provincias al Plan Nacional de Acción, dentro de los cuales la capacitación a fuerzas de seguridad, a justicia, a educación, a salud, forma parte del plan que obviamente desde el 2017 al 2019